muy interesante hoy en día cursar un doctorado, aún en la instancia que vivimos y aún bajo esta situación tan particular que vivimos globalmente. Hoy, lo hablaba ayer con Pedro, diríamos que estamos ante una situación donde todo el planeta está a cielo abierto bajo casi un laboratorio. O sea, en realidad toda la Tierra es un cielo abierto, está a cielo abierto viviendo en sí mismo, a la vez que vive, hace sus cosas, a la vez que todos tenemos una cotidianidad. Hoy vivimos casi bajo una situación muy experimental, justamente por la cantidad de originalidades que hemos vivido en este último año. Todos, en cada uno de los países. Por lo tanto, esto abre muchas perspectivas de lo oportuno que es hacer un doctorado. Porque en el doctorado, que es la máxima, y esto no se olviden, es la máxima instancia académica al cual se aspira a la vida, a la cual aspira todo en la vida académica, es la máxima instancia, es la instancia en donde yo diría que donde tienen que hacerse las preguntas más interesantes. O sea, las preguntas más interesantes de la vida académica se la tienen que haber reservado para esta instancia. O al menos sería bueno que esta instancia suscite, promueva y genere en ustedes las preguntas más interesantes que se puedan hacer en referencia, obviamente, a la educación. O sea, un doctorado es justamente eso. Y por lo tanto, hoy en día, ante, ante un panorama tan especial, tan particular del mundo, en realidad estamos todos llenos de preguntas. Y por eso no se nieguen de ninguna manera y bajo ningún pretexto de hacerse las preguntas más elementales, porque en realidad lo bueno de esta situación es que en realidad debemos hacernos las preguntas más elementales porque de allí surgirán posiblemente un buen escenario para empezar a trabajar un proyecto de tesis o para trabajar una tesis final. Yo diría que la pregunta es una especie de, cuando uno hace una pregunta, es una especie de, es la piedad del científico. Si ustedes quieren, existe la piedad del creyente. El creyente hace una pregunta a alguien trascendente, a alguien superior a él. Siempre para toda pregunta necesita de alguna manera hacerse más humilde porque hay algo que no conoce. Por lo tanto, la pregunta de por sí somete a una persona a una situación de mayor humildad, a una situación de mayor, eh, si ustedes quieren, pobreza. Por lo tanto, los mayores científicos, si ustedes quieren hoy, en siglo XX, el hombre ícono de la ciencia fue Einstein, y justamente todos hablaban de un hombre absolutamente humilde, absolutamente sencillo, o si no, recorran la vida de grandes científicos, son absolutamente sencillos por las preguntas que se hacen, que las preguntas no son otra cosa que recorrer un camino de absoluta humildad. O sea, la pregunta siempre supone estar por debajo de algo que yo no sé. En la vida religiosa la pregunta es preguntarle a un ser superior, cualquiera sea el ser superior. En la vida científica es preguntarle a la propia naturaleza o al mundo que nos rodea estas preguntas que yo no entiendo. Por eso la pregunta es, tiene una similitud, es una especie de plegaria laica del científico. O sea, así como hay una plegaria religiosa, hay una plegaria laica, científica, que yo le llamo, que es la pregunta.
La pregunta es una gran plegaria. Entonces, ojalá cuando cursen este doctorado, y más en esta situación a cielo abierto de un mundo que parece un laboratorio, y no solamente parece un laboratorio por cuestiones que tienen que ver con la salud, sino que todo es un laboratorio. Desde qué comemos, cómo vivimos, qué nos está pasando, los sistemas políticos, los sistemas económicos, los sistemas digitales, cómo se cursa, cómo se vive. O sea, hoy el mundo es un cielo abierto, es un gran laboratorio a cielo abierto. Entonces, creo que de alguna manera esta es una instancia interesantísima, apropiada para meterse en un doctorado. Y esto no estoy haciendo simplemente demagogia o simplemente masajeándoles, digamos, el ego producto de la decisión que ha tomado. Yo diría que siéntase cómodo, y ayer Pedro me lo decía, que seguramente después va a charlar y va a comenzar con esta primera parte del seminario. Pedro me decía, bueno, yo creo que hoy tienen que sentarse cada uno de ustedes, como decimos nosotros en la Argentina, esto es sentarse en el Teatro Colón. Cuando uno se sienta en el Teatro Colón de la Argentina, que es un teatro muy importante, que está en Buenos Aires, es casi un teatro emblemático, importante, por los grandes espectáculos de la cultura, uno se sienta realmente y comienza a disfrutar del espectáculo artístico o de la propuesta artística que se va a hacer. Obviamente acá la propuesta artística posiblemente tenga actores muy malos, que somos nosotros los que integramos la cátedra, pero de alguna manera prepárense en todo este escenario durante estos 4 meses o 5 meses a disfrutar los sábados, a disfrutar, porque es el momento en donde hoy es necesario hacerse las preguntas, y las preguntas más elementales. O sea, fíjense que las grandes, siempre digo, las grandes leyes que hay sobre la física se han sacado sobre situaciones elementales. Bueno, hoy volvemos a situaciones elementales, y por eso es bueno preguntarse. Entonces, esta es la situación con respecto a la oportunidad que tenemos, más allá de ver las situaciones dolorosas que posiblemente muchos de nosotros o de ustedes hayan tenido que pasar. Hemos tenido que vivir muertes, situaciones de confinamiento, de estar encerrados. Hoy no estamos todavía totalmente con una mente clara, y tenemos un montón de dificultades, y tenemos dificultades, incertidumbres, problemas laborales, tenemos problemas con familias, por lo tanto también estamos en una situación de dolor. Entonces, vivimos en una situación de dolor y en una situación también, como yo les decía, a cielo abierto en cuanto a hacernos un montón de preguntas, y el mundo es un escenario de laboratorio, de experimentación de todo. Dicho esto, ahora sí voy a presentar a la cátedra. O sea, esto ahora viene sí la cátedra, que es lo que nosotros vamos a ver en este primer seminario. Este primer seminario esta cátedra se llama de estudio prospectivo para el paradigma de una nueva educación. Esto constituye una cátedra que se aloja y depende del CEI hoy en día, del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la UNR. O sea, la cátedra no es una cátedra de una carrera, sino es una cátedra que tiene el formato UNESCO, que en su momento lo formó Pedro y se lo puede explicar mejor, y que desde el 2017 fue aprobada por el rectorado, y de alguna manera es una cátedra que bajo este formato tratamos de acopiar, de acoger en la universidad y con otras universidades de Latinoamérica y del mundo todo lo que significa el estudio de la prospectiva de la educación. Entonces, esta cátedra en realidad conforma hoy, metida dentro del seminario, un crédito dentro de los distintos seminarios que van a cursar del doctorado. Pero esta cátedra está fuera del doctorado, nada más que el doctorado toma nuestro programa, le presentamos un programa y dice, bueno, hagan ustedes un seminario
que sea acreditable para el doctorado. Pero esta cátedra tiene vida independiente dentro de la Universidad Nacional de Rosario y por lo tanto tiene un amplio desarrollo para interrelacionarse y hay un amplio espectro para hacer cosas desde la cátedra. Entonces, nuestro interés es la prospectiva, pero antes de hablarle de presentarle la cátedra, lo primero que tengo que hacer que presentarle es quiénes hoy, en esta instancia, no todos los que integran la cátedra, porque la cátedra está integrada por más personas, simplemente los que estamos encargados de este seminario son el señor Pedro Romero y el señor Nicolás Lázaro, que me gustaría que ellos mismos en este momento se presenten en esta instancia para que yo comience después a seguir con el tema de qué vamos a ver o el programa que vamos a ver. Adelante, Nicolás. Bueno, muchas gracias, José. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Nicolás Lázaro. Buenos días. Soy doctor en filosofía, egresado de la Universidad Nacional de Rosario. Estoy con José junto a Pedro en la cátedra desde el 2016. Y uno de los temas por los cuales más me interesó, o los cuales yo participo con más dedicación, es uno de los temas que se van a ver, que es el de la pedagogía del entretenimiento. Fue uno de los que más me llamó la atención después de haber leído el libro y de haber estado en contacto con ellos. Y bueno, mis temas de investigación en mi doctorado en filosofía poco tiene que ver por ahí con el desarrollo de todos los temas, pero lo que sí me interesa es el tema y que estoy trabajando y que en alguna vez también hemos pensado con José profundizar un poco más, es el tema de la metodología de la investigación en los nuevos medios digitales. Por muchísimas cuestiones me resultó evidente, me parece necesario brindar nuevas capacitaciones como kit de herramientas y recursos para que en el día de hoy, sobre todo con todo lo que desató la pandemia, los investigadores estén a la altura de los recursos que la tecnología, las universidades en todo el mundo, las bibliotecas, las editoriales, etcétera, ponen a disposición de las personas. Así que bueno, eso es brevemente. Bien, Pedro. Bueno, buenos días a todas y todos. Mi nombre es Pedro Romero, yo soy parte de la cátedra también, soy funcionario también de la UNR, yo trabajo en la UNR, más allá de que, soy profesor de problemática de las relaciones internacionales. O sea, mi vida académica ha girado en torno a dos núcleos, básicamente. Uno es la cooperación internacional y otro es la educación, ¿no? En función de estos dos grandes núcleos de trabajo, venimos hace años dando clases y trabajando en distintos escenarios de investigación. Y esta cátedra de prospectiva de la cual José le hablaba, hace un tiempo pertenecía a un instituto, que era el Instituto de Cooperación de América Latina. Hoy pertenece al Centro de Estudio Interdisciplinario, que es el lugar interdisciplinario donde se alojan los estudios de posgrado de la universidad, y en ese sentido hay un equipo como de 10, 12 personas que trabajamos esta dimensión de la prospectiva, de la cual José va a hablar, y donde yo también profesionalmente me dedico desde diciembre del año pasado a llevar adelante una unidad de prospectivas de toda la universidad que depende del rector. O sea, la prospectiva no es, como ya le contara José, intentar adivinar el futuro, sino en realidad analizar profundamente el presente para ver cuáles son las tendencias sobre las cuales una institución debería trabajar, ¿no? O sea, ya unidades de prospectiva hay en todos lados, en todas las áreas de ciencia y tecnología del mundo tienen su unidad de prospectiva, las universidades,
la UNESCO desde el año 99, que tiene una unidad de prospectiva, que vale la pena chequearle su página de vez en cuando, pero creo que es una de las dimensiones necesarias en escenarios de incertidumbre. Nada, a disposición. Y como me tocará la segunda parte de ya concretamente el inicio académico, curricular y de contenidos de esta primera propuesta, lo dejo a José continuar con la introducción. Bien, gracias Pedro y gracias Nicolás. Yo les digo que las clases, o sea, ustedes van a tener acceso a la plataforma o ya les deben haber dado acceso a la plataforma, por lo tanto, todos los contenidos van a estar en la plataforma, ya sea libros, ya sea videos, como también la clase grabada. Por lo tanto, digamos, tranquilamente el que quiere tomar apuntes de cosas que va garabateando cada uno lo puede hacer, pero si no, siéntese lo más tranquilo, porque todo este material, obviamente nosotros no hacemos una reproducción de lo que está escrito, sino que hacemos comentarios, fuimos analizando, tenemos nuevos avances, por lo tanto, todo el material que ustedes van a encontrar en todos los seminarios, no solamente en esto, en todos los seminarios que van a ver, va a estar en la plataforma. Y después cada clase o cada intervención de los días sábados está grabada y va a estar subida a la plataforma a la clase. Tal vez no editada, pero va a estar absolutamente las 2 horas que ustedes van a estar compartiendo, también se va a grabar y se los va a enviar por si acaso alguna vez alguno puede acogerse, digamos, acá ustedes saben que los seminarios tienen un 75% de asistencia y por lo tanto tal vez alguno falta por alguna circunstancia, tiene la clase grabada para reverla o para profundizar algún aspecto de lo que creo que le puede haber quedado alguna clase de inquietud. O sea, todos los materiales están entonces en la plataforma y van a estar al acceso de ustedes y les vamos a seguir mandando material, digamos, a esta plataforma de acuerdo a lo que vayamos interrelacionando nosotros y de acuerdo al interés que vayan teniendo, como también puede haber material que le mandemos a alguno en forma particular, producto de algún interés o de alguna inquietud. Ustedes tengan en cuenta que nosotros, este es un seminario de prospectiva. ¿Por qué está incluido dentro del doctorado? Porque la prospectiva puede ser un tema importante que a alguno de ustedes en algún momento le interese profundizar, le interese investigar, y si no, será nada más que un seminario que le aporte algunas ideas que le sirva para otra cosa. Digamos. Entonces, lo que se trata, usted sabe que hay seminarios obligatorios que tienen que ver directamente con con hacer su tesis, que tiene que ver metodología de la investigación, taller de tesis 1, 2, epistemología, pero hay seminarios optativos como que aportan temáticas que de alguna manera le van a ayudar y lo van a estimular a pensar. O sea, en primer momento le dije, el mundo es muy estimulante para pensar hoy en día. Yo diría que es más estimulante que nunca. Y bueno, pero también se estimula a partir de diversos temas que se van dando. Nosotros vamos a estimularlo a través de una temática que creemos que manejamos o que al menos nos dedicamos hace algún tiempo, que es la prospectiva. Tal cual decía Pedro, también el programa lo van a ver en la plataforma de todo este seminario. Como yo le decía, como tal cual decía Pedro, prospectiva no es utopía. O sea, no es tener ciertas utopías y en realidad decir van a pasar estas cosas en el mundo que viene. Tampoco es una imaginación que nosotros nos pusimos a imaginar cómo será la educación dentro de 10 años, 5, 15 o 20 o 30. No es crear un paradigma nuevo sobre la escuela. O sea, lo estoy definiendo por la negativa hoy en día, el tema prospectivo. Y lo defino por lo negativo porque siempre vamos a estos lugares y como son tan habituales, es como que quiero salir al encuentro y decir, no confundan esto tampoco como que es un seminario de estudiar diferentes innovaciones que se están dando en el mundo con referencia a la educación desde el año de estos últimos años. Entonces,
no es ni utopía, ni innovación, ni imaginación, ni un complejo de buenos deseos. O sea, tampoco estamos diciendo juntémonos nosotros que somos muy buenos, somos buenas personas, coincidimos ideológicamente o no coincidimos ideológicamente y hagamos entre nosotros que coincidimos o pertenecemos a una nacionalidad o a una creencia o a una ideología y juntémonos porque en realidad nuestros buenos deseos los vamos a juntar y vamos a pensar la educación que va a ser de esta manera. O sea, para nada la perspectiva es esto. No tiene que ver con esto. Yo diría, ahora defino un poquito más por lo positivo, que debería ser lo correcto. La perspectiva es brindar una cartografía es un mapa, digamos. Lo que de alguna manera es brindar un mapa de las principales tendencias que se vienen de alguna manera manifestando, evidenciando en el mundo que tiene que ver con la educación y tal vez en interrelación con la sociología, la tecnología, etcétera, evidenciar las tendencias, poner en evidencia las tendencias que se vienen dando y de alguna manera cada uno las va a relacionar de una manera diferente por el cual va a pensar que esas tendencias que son evidentes, verdaderas, manifiestas, cada uno las va a interrelacionar de una manera diferente y hará su escenario de perspectiva o hará, digamos, o pensará que lo que va a pasar o que pasará con la educación será algo más o menos así. Entonces, es como una especie de mapa, una cartografía por donde me parece que hay que caminar pensando que se van a ir dando determinadas cosas que nos podemos equivocar, y seguramente nos equivocaremos, pero que va a estar muy cerca de lo que puede llegar a suceder. Entonces, a nosotros lo que nos toca es poner en evidencia estas tendencias, nada más. Independientemente de que las tendencias estén acuerden con nuestros deseos o no acuerden con nuestros deseos. Son tendencias que se vienen dando. O las tendencias ustedes las podrán discutir, etc. Entonces, esta es la perspectiva. Digo esto porque al final del seminario, cuando en la tercer encuentro Nicolás le habla sobre la evaluación, muchos interpretan como que realmente este seminario es una especie de voy a presentar la innovación que nosotros hicimos en la universidad, en la escuela, en el instituto donde estoy trabajando, y me parece que pertenece al nuevo mundo educativo. O sea, no es innovación prospectiva. O sea, lo dejo esto como una cosa importante. Entonces, les quería decir, esto... José, Sí, una aclaración también que, digamos, siempre haces hincapié que tiene que ver cuando se aborda la perspectiva, que ya lo has dicho en otros lugares, tiene que ver con la rigurosidad y, digamos, que corresponde al ámbito académico, es decir, perspectiva también en cuanto estudio, por eso es, digamos, de seminario de estudio también, es decir, de todas las corrientes y estudios científicos que permiten delinear ya sea un estado de la cuestión, de la situación actual, y que permitan, más allá de imaginar respuestas, digamos, de vislumbrar las que tal vez ya estén contenidas en algunos modelos o no, pero que tiene que ver con la rigurosidad y con el estudio de todas las corrientes que Pedro va a introducir seguramente. bien. Entonces, decimos perspectiva y ahí empezamos a hablar de las cosas que prepandemia, no solamente en la pandemia, venían ya, o sea, tampoco no es que nosotros nos podemos hablar de perspectiva hoy en día en la pandemia, digamos, entonces, como hay un mundo que se parece que se desarma, vamos a ver cómo se va a armar ese mundo. No, nosotros veníamos hablando de ciertas cosas desde hace 4 o 5 años que estamos fundamentalmente abocados a esta cátedra. Y intentamos hacer comprender que todas las actividades más elementales que realiza cada persona, no estoy hablando ni siquiera de las sociedades, estaban sufriendo mutaciones inmensas. O sea, trabajar era un tema que está
ahora y antes de la pandemia estaba sufriendo el mundo del trabajo una mutación importantísima. El mundo del trabajo hablaban en todos los ámbitos de cambios profundos que tenían que ver con las formas de contrataciones, con los tiempos de trabajo, con las jornadas laborales, y había distintas experiencias en todo el mundo donde se achicaban las jornadas laborales, había experiencias por el cual se planteaban algunos de decir que se vayan a trabajar 3 días por semana y nada más. Hablaban, digamos, de el mundo del trabajo en un montón de cosas que se podrían coincidir o no, pero que estaban de alguna manera evidenciando que el mundo del trabajo estaba sufriendo un cambio inmenso y ahora con la pandemia, obviamente, es terrible el cambio. Entonces el mundo, la manera de trabajar estaba cambiando, también no trabajaba de la misma manera mi papá hace 40 o 50 años atrás de las formas que trabajo yo, no solamente porque yo soy universitario y mi papá no era un universitario, sino que ha cambiado inmensamente en la forma en la visión que él tenía del trabajo y la visión que tengo yo. Entonces, eso ha cambiado. Vemos que ha cambiado también la manera de vincularse, o sea, indudablemente, si hablamos de vinculación, hablamos hasta la manera de amarse entre las personas, de vincularse, ha cambiado muchísimo. Entonces, en este sentido, digamos, no es lo mismo una familia hace 50 años atrás que la familia que yo armé o la familia que armarán mis hijos. El concepto de familia, el concepto de vinculación con la familia, tiene profundos cambios. También hay profundos cambios en la manera en la que nos vinculamos dentro de la sociedad. No es lo mismo como se vinculaban hace 30 o 40 años las clases sociales, por ejemplo, de lo que son ahora otro tipo de movimientos, otro tipo de agrupaciones. Hasta incluso surgieron, digamos, hasta situaciones donde hay personas que se arman por comunidades, afinidades, etcétera. Incluso se habla de colectivos hoy en día. Entonces, la manera de vincularse y, si quieren, de amarse, también ha variado. La manera de entretenerse indudablemente ha variado. O sea, no nos entreteníamos de la misma manera hace muchísimos años atrás, o en mi adolescencia, o en mi niñez, de lo que se entretienen ahora de los jóvenes. La manera de entretenerse incluso de grandes. Muchos se dice que realmente los grandes ahora estamos aprendiéndonos a entretenernos con 50, 55, 60 y 70 años. Y 80 años se entretienen de una manera diferente. La manera de producir, ¿para qué hablar de la economía? O sea, es un cambio inmenso el paradigma económico y hablamos del paradigma digital, hablamos de producir de otra manera, hablamos de la economía en un cambio inmenso. Entonces, dentro de este campo y sin querer abundar en cada una de estas situaciones y abundar en un montón de ejemplos, obviamente que la educación estaba antes de la pandemia, yo diría que desde los años 90, de los años cuando justamente estamos a 25 años de ese gran documento, La educación es un tesoro, de Jacques Delors, de la UNESCO, y fue uno de los grandes textos de prospectiva que no está cargado en la plataforma, pero lo pueden buscar ustedes porque es gratuito, lo pueden buscar en internet, en Google. Ya empezaba a notar fundamentalmente cambios importantísimos en la educación, en la manera de educarnos, en la manera de educarse y en la manera de educarnos y en la manera de acceder a la educación. Por lo tanto, creo que el año pasado o este año se cumplen 25 años de ese texto importantísimo y que justamente el año pasado o este año queríamos hacer algún encuentro sobre este 25 años, que es una especie de conmemoración de ese 25 años de prospectiva. Entonces ya hablaban de un cambio inmenso en el tema educativo. O sea, todo
si la manera de trabajar, la manera de relacionarse, de amarnos, la manera de hasta de creer en Dios ha cambiado, la manera de entretenerse ha cambiado, esto constituye una constelación que diría está en perfecta estado de transición. Está en un perfecto estado de transición. Estamos en un perfecto estado de transición y no sabemos hacia dónde, de alguna manera. Por lo tanto, creo que lo que ustedes van a abordar en camino de prospectiva es responderse simplemente estas preguntas. ¿Qué es educar? O sea, vamos a ser simplecitos. O sea, la pregunta ¿qué es educar? O sea, de alguna manera el objeto de la educación está sufriendo cambios o no. O sea, ¿qué es educar? ¿Qué es trabajar? ¿Qué es entretenerse? ¿Qué es amar? ¿Qué es producir? ¿Qué es vivir en sociedad? ¿Qué es vincularse hoy en día? Todo eso, el objeto mismo, yo le diría que hay una especie, como decimos en algún momento, una rebelión de los objetos en el mundo. Los objetos se han revelado y no tenemos la misma manera de pensar en los objetos de cada una de estas cosas como hace 30 o 40 años atrás. En la prospectiva nos vamos a ocupar de a quién educamos. También ha cambiado a quién educamos. O sea, nosotros estamos acostumbrados a educar al alumno. El destinatario era el alumno. Destinatario es una palabra que se comenzó a utilizar en la década justamente del 90 con toda la documentación de prospectiva de la UNESCO. Destinatario, empezó a hablar de destinatario ya en esa época. Digamos, ¿a quién se educa? Hoy, la verdad que la educación traspasa al alumno, se queda en el alumno y va más allá del alumno, digamos. Se habló ya en la década del 90 de una educación permanente, por lo tanto, de destinatarios que son toda la sociedad en su conjunto. Entonces, ¿a quién educamos? Segundo, ¿cómo se educa? O sea, que si cuestionamos el objeto, decimos también cómo se educa. O sea, la prospectiva va a ocuparse a cómo se educa. El tema de las tecnologías, el tema de los tiempos, el tema de los horarios, el tema de las responsabilidades, del compromiso, etc. ¿Cómo se educa? Y por último, ¿dónde se educa? Hoy en día hay una gran revolución, una inmensa revolución en pensar los espacios de donde se educa. Justamente el año no 2020, sino en el año 2019, desde la cátedra hicimos todo un trabajo de un viaje de cátedra y con distintas también integrantes de Latinoamérica que fueron invitados a Finlandia. Y bueno, yo creo que Finlandia no ha hecho muchos cambios, solamente ha hecho un gran cambio que es ver dónde se educa. O sea, ha hecho una gran revolución de infraestructura y la gran revolución de infraestructura le trajo como consecuencia todo un cambio en el modelo de educación de Finlandia, sobre el cual soy escéptico, muy escéptico, pero realmente veo que realmente su gran proceso de cambio, su gran motor de cambio es casi de diseño ergonómico y arquitectónico. Y no es un cambio de grandes teorías de la educación. Yo he charlado con docentes secundarios, no estoy hablando con funcionarios de Finlandia, y realmente les puedo decir que realmente un docente argentino, cualquier docente, público o privado, un docente venezolano, un docente colombiano, un docente ecuatoriano, tiene mayores herramientas teóricas que un docente finlandés, a pesar de que tiene maestría supuestamente todo. Pero bueno, ya les hablaré de alguna manera en detalle sobre eso. Pero han hecho una gran revolución en el tiempo también. Todos los alumnos, por ejemplo, comen en la escuela. O sea, la educación no es que realmente tienen comedores escolares que en realidad subsidian fundamentalmente el problema del hambre en la Argentina.
o que realmente vienen a solucionar el problema del hambre en la Argentina, entonces van a comer en la escuela. No, independientemente de la clase social que pertenezcas en Finlandia, la alimentación está al mediodía en la escuela. ¿Por qué? Porque es una organización social. Entonces la alimentación está metida dentro de una organización social, dentro de lo que significa personas que trabajan y por lo tanto comen en el colegio todos los alumnos. Es universal la alimentación en la escuela. Bueno, entonces hay cambios que no tienen que ver con el cómo, únicamente no tienen que pensar simplemente en teorías pedagógicas, sino que a veces en el lugar que ocupa la educación dentro de esa organización cultural, política y social. Entonces, muchas veces pensando en la educación, ¿qué lugar va a ocupar la educación? Inmediatamente, posiblemente cambie muchas cosas y no hay que cambiar fundamentalmente, porque siempre cuando cambiamos a la educación tenemos que pensar, sí, porque el cambio que yo tengo en la cabeza es pensar estas teorías nuevas, la nueva escuela, y por lo tanto comenzamos perfeccionando a los docentes y capacitando a los docentes porque siempre pensamos que los docentes son incapaces o no están capacitados y por lo tanto lo vamos a capacitar de acuerdo a nuestras teorías. No, muchas veces en realidad el cambio no viene del docente o el cambio viene del docente cuando se encuentra que la educación tiene un lugar diferente dentro de la sociedad. Entonces, no, a veces si la educación tiene un lugar diferente dentro de la sociedad o dentro del liderazgo político que esa sociedad afronte, es muy posible que el docente cambie de alguna manera casi instantánea sin tener grandes tareas de capacitación y de perfeccionamiento. Entonces, estas preguntas son las que vamos a tratar de alguna manera de afrontar en la prospectiva. O sea, no es que vamos a soñar, sino que vamos a ir viendo, vamos a ir tomando ejemplos, vamos a ir analizando, y cada uno se hará también todas las preguntas habidas y por haber. O sea, yo creo que estamos, vuelvo a repetir, y con esto cierro, en un momento interesante, y vuelvo a insistir, el momento de las grandes preguntas, las preguntas más interesantes que se han hecho en la vida, este es el momento que ustedes tienen que afrontarla, en su instancia doctoral. Las mejores preguntas que se han hecho en la vida son las que no tienen respuesta. Por lo tanto, esta es la instancia en donde usted tiene que hacerse las máximas preguntas que sea, sin prejuicios, sin pensar también que mi pregunta es inocente, estúpida, o que no tiene lugar. Hágase las preguntas habidas y por haber, y que en este momento y en esta cátedra es el momento adecuado para hacérselas. Bien, yo creo que hasta aquí he hecho la presentación, he presentado la cátedra, los integrantes, he introducido a la importancia que tiene el doctorado y por último he presentado las temáticas fundamentalmente de lo que es la prospectiva. Espero haber aclarado y si ustedes quieren podemos tomar 5 minutos de preguntas que me quieran hacer al respecto de lo que yo he hablado. Hacemos después de esos 5 minutos un breve recreo y comienza Pedro con el módulo número 1, porque ustedes tienen 5 módulos y Pedro va, para que nos entendamos, Pedro va a comenzar con el módulo 1 en el programa, va a estar en la segunda parte y va a estar también en la primera parte de la clase próxima. Yo voy a tomar el módulo 2 en la clase próxima y en la otra clase, en el encuentro número 3, ahí estará en medio encuentro Nicolás posiblemente, y después de vuelta yo, y después Pedro también que va a cerrar. O sea que nos vamos a encontrar muchas veces teniendo un programa donde los 5 módulos vamos a tratar de cumplirlos o de llevarlos adelante. Vuelvo a repetirle, no estamos haciendo acá, o no vamos a hacer, nadie se va a encontrar con que vamos a hacer una lectura del libro, de los libros que estaban expuestos ahí, o del material. Se supone que el material y los libros ustedes lo van a leer, lo van a analizar, lo van a profundizar, van a cuestionarlo, pueden de alguna manera hasta agregarle nueva bibliografía, etc. O sea, lo que pretendemos en estas 2 horas de Zoom es de alguna manera reflexionar otras cosas
conexas al libro, tal vez conexas a mucha bibliografía de la que está ahí, aprovechar comentarios, interrelacionarlo entre nosotros. Por eso tampoco las 10 horas de Zoom que tenemos no son las 10 horas que vemos presenciales. Se supone que hay un trabajo que tiene que hacer usted entrando a la plataforma, entrando a los chats, haciendo preguntas, leyendo la bibliografía, profundizando. Hágase el tiempo necesario para esto, ojalá durante en estos 5 meses. Entonces, nosotros no vamos a tomar el libro y acá relatarlo, o un libro y relatarlo. Simplemente vamos a hacer comentarios y hasta incluso cotidianos y de alguna manera transversalmente también con la cotidianidad que vamos viviendo. O sea, es la oportunidad de poder charlar con quienes dirigimos la cátedra y después ustedes obviamente profundizarán sobre la bibliografía. ¿Alguna consulta al respecto sobre lo que he dicho? Y si no, vamos a unos 15 minutitos de break. Se van a tomar un café, o los colombianos un café, los ecuatorianos no sé, los chilenos no sé, y los argentinos no sé. No, los argentinos también tomamos un café, un cortado, como le decimos acá, y volvemos en 15 minutitos. Si ustedes quieren hacer alguna, antes de cortar, alguna pregunta, con todo gusto. ¿Ninguna pregunta ahora? José, lo único que digo es que yo paso acá por el chat un formulario, que ya lo mandé, es un link para que accedan y completen, para tener un primer registro, digamos, de dónde nos visitan, de universidad, etcétera. Es muy simple. Así que bien lo pueden ir enviando. Así que eso solamente. Bien, nosotros no promovemos desde la cátedra ni del doctorado grupos de WhatsApp, pero también si ustedes lo quieren hacer, lo hacen. Hay tantos grupos de WhatsApp que se arman, o de Telegram, o de, no sé, ahora hay otras redes de mensajería, digamos, lo pueden hacer entre ustedes, como ustedes quieran. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Alguien quiere presentarse? ¿Alguien quiere, de alguna manera, hacer algún comentario? Si no, vamos ahora a un cortecito. Profesor. Sí, cómo no. Primero, un saludo para todas y todos, gratitud y reconocimiento a ustedes. Yo soy Luis Edgardo Salazar Bolaños. En este momento me encuentro en la ciudad de Ipiales, es la frontera con el Ecuador, en el departamento de Nariño, pero mi sitio habitual de trabajo es la ciudad de Bogotá. Hoy, por razones pandémicas, pues estamos en estos espacios. Yo creo que también en lo que usted aperturaba, pues crecen muchas incertidumbres, ¿no, profe? Y creo que este ejercicio nos debe dar a nosotros pie para pensar en las nuevas degradaciones que para nosotros no aparecieron, sino que se han profundizado en los tiempos de la pandemia. Y creo que es una bonita oportunidad para reivindicar el valor de la vida, reivindicar el valor de la paz, el valor de la convivencia con el otro sujeto de carne y hueso, y algo trascendente, la convivencia con el contexto natural. Gracias por la oportunidad. Luis Edgardo Salazar. Nosotros acá muchas veces los dos apellidos no nos podemos acordar, porque ustedes usan los dos apellidos, pero a nosotros nos cuesta bastante eso. Muchas gracias y bienvenido. ¿Algún otro comentario más? ¿Alguno quiere aprovechar para presentarse en 5 minutos antes que cortemos? Aproveche para que ya vaya. Hola, profesor, ¿cómo está? Buenos días a todos. Buenos días, ¿cómo te va? Bueno, mi nombre es Guadalupe Bernimen, soy profesora acá en la Universidad de Guayaquil. Trabajo en el departamento de posgrado, en una maestría en comunicación y desarrollo, y doy clases también de comunicación y publicidad en tercer nivel, y en una escuela también doy clases. Ah, bien. Entonces, también estoy de acuerdo con el compañero cuando habla de que produce mucha incertidumbre, y sobre todo debido a este corte de la modernidad y todo lo que nos deja, sin duda, esa estandarización, esa homogenización del cuerpo estudiantil, me hace pensar en estas preguntas sobre a quién educamos, cómo se educa y dónde se educa, pensándolo en plural, porque hay una diversidad de
de grupos humanos que no son homogéneos, y cómo hacer posible esa educación, no como algo utópico, sino pensando en términos sociológicos, tecnológicos, todos los vuelcos que ha dado la vida y desde la pandemia mucho más. Entonces, sí entro en una especie como de preocupación, ¿no? En cómo revisar estos nuevos paradigmas económicos, digitales, las formas de producción, las nuevas educaciones, y también el saber que de alguna manera somos nosotros los principales que debemos educarnos o reeducarnos para lograr estrechar esa relación de forma intercultural, y que sea no para homogenizar al estudiantil, sino para comprender esa diversidad cultural, tal vez. Entonces, muchas gracias, y estaba leyendo su libro, pero estoy todavía en pocas páginas, pero me parece muy interesante y me siento muy contenta también por compartir con todos. Muchísimas gracias, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Emiliana G. Hernández, soy colombiana, trabajo en Antioquia, Andes, Antioquia. Soy profesora de primaria en una vereda. Allí trabajo con niños indígenas de una comunidad en Veracatía, y trabajo con niños de la vereda también. Y pues sí, muy contenta por la oportunidad de empezar a hacer el doctorado, de aprender nuevas estrategias para llegar a ahorita a los niños con muchas nuevas estrategias en cuanto a la pandemia, llegar a buscar nuevas estrategias para poder llegar a ello. O sea, yo voy a desarrollar por lo menos los puntos centrales en esta segunda mitad y la primera mitad de la clase que viene, del primer módulo, y después me va a tocar cerrar el seminario, ¿no? Que es un poco una integración final de contenidos. En realidad, cuando se discute de perspectivas, en realidad, que fue la palabra central o el concepto central que tomó José para desarrollar un poco el eje de este seminario, hay un hecho importante u otro concepto a relacionar que vale la pena no dejar de lado, y que me parece que es fundamental. Es decir, de alguna manera, este enfoque de perspectiva que intentamos sirva como introducción también a este doctorado, está muy vinculado a la idea de poder descubrir, poder profundizar, poder reflexionar e interrogarse sobre los paradigmas en los que funciona la educación. No, yo no voy a entrar en la discusión teórica de lo que es un paradigma o demás. Más o menos todo el mundo, a través de su formación académica, habrá al menos aproximado o arrimado a una definición cercana de la cuestión de los paradigmas. Pero sí, vamos a reflexionar en este encuentro de aquellos paradigmas que de alguna manera están vigentes en la educación. Si nosotros, el punto de partida de esta reflexión estaba vinculada a que indudablemente había una serie de interrogantes que se daban en distintos escenarios, en distintos sectores sociales, y también se daban Camilo R. dice, ¿tiene primer módulo? Sí, vamos a centrarnos en los paradigmas de la educación. Entonces yo les decía que en realidad había distintos niveles de interrogantes en distintos lugares del mundo, en distintos sectores sociales, en distintos países, que estaban vinculados
a una serie de cuestionamientos sobre el funcionamiento de los sistemas educativos, ¿no? Había interrogantes que venían de parte de los padres, habían interrogantes que venían de parte de los sistemas políticos, habían interrogantes que venían de parte de los sistemas económicos, había situaciones particulares e interrogantes que venían desde los propios protagonistas, es decir, desde los docentes y de los propios estudiantes. Entonces, a partir de ahí, nos parece interesante introducirnos en una reflexión que, es decir, qué es lo que se interroga en realidad. ¿De qué se trata? ¿De una pérdida de autoridad de la educación? ¿De una pérdida del monopolio, de la hegemonía del conocimiento que ahora es compartida con otras instituciones o medios? Se cuestiona de alguna manera los enfoques, se cuestiona la adaptación al tiempo. ¿Qué es lo que se interroga de la educación? ¿Qué es lo que interrogan los padres? ¿Qué es lo que interrogan los estados? ¿Qué es lo que interroga la política? ¿Qué es lo que interrogan los propios docentes? ¿Y qué es lo que interroga el propio estudiante? ¿No? Entonces, a partir de ahí comenzamos una reflexión, y la primera aproximación era ver si podíamos reflexionar, que es esta invitación de este primer encuentro, sobre cómo se ordenó de alguna manera este sistema educativo, y aquí voy a usar como sinónimo sistema educativo, escuela, y sin distinguir niveles, ¿sí? Es decir, voy a usar el término escuela cual si fuese todo el sistema educativo, aún la universidad. No, yo no trabajo ni en primaria ni en secundaria, he trabajado, pero hoy me dedico a la universidad. De todas maneras, voy a usar el término escuela para referirme casi a la totalidad del sistema educativo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ¿cómo funcionan los sistemas educativos? ¿Qué es lo que hace que funcione? ¿Qué es lo que hace que a pesar de los cuestionamientos, la educación siga funcionando en todos los estados y en toda la sociedad? Entonces nosotros hicimos un trabajo y presentamos, de alguna manera, hay debates sobre el tema, pero para por lo menos tener una aproximación y empezar una reflexión, 3 paradigmas de la educación, y los presentamos los 3 porque ninguno de ellos es historia. Digamos, una de las características que tiene la escuela y la educación es que los paradigmas conviven en distintas sociedades y en distintos estados, conviven estos paradigmas y se forman en las propias instituciones como capas geológicas que van tomando de cada uno de estos paradigmas que se le propone cosas, o herramientas, o instrumentos, lo que fuere. Lo cierto es que, en realidad, en estos términos, para ordenar la clase, que a usted le quede más claro, nosotros veíamos que hay un paradigma moderno, clásico, que es el paradigma que, de alguna manera, performateó a la educación, performateó la escuela. La escuela funciona en sí mismo dentro de ese paradigma moderno. En ese paradigma moderno podemos distinguir 2 fases, si se quiere, que convivieron y conviven y están vivas hoy. De alguna manera la fase más fundadora, más del liberalismo fundador, la fase originaria de la escuela, y una segunda fase de ese paradigma clásico, que sería la escuela crítica, ¿no? Que nació en la escuela de Frankfurt a principios del siglo XX. Estos 2 elementos que performatean la escuela conforman el paradigma clásico. Después hay un segundo paradigma muy importante que surgió a fines de la década del 60, a principios de los 70, que fue un paradigma para muchos posmodernos, para otros más contundentes, postestructuralista, que cuestionó los principios centrales de aquel paradigma original. Y hay un tercer paradigma en disputa, que podríamos decir que es el paradigma neoliberal. ¿Sí? Estos 3 elementos juegan, y sería importante comprender cómo funciona.
Uno hace la experiencia, todos los que estamos acá, hemos hecho todas las experiencias educativas, aunque no siempre hemos descubierto cómo funcionan cada uno de ellos. Entonces, simplemente para introducirnos en este esquema de la dimensión prospectiva del mundo educativo, nosotros vamos a tomar algunas herramientas de cómo funcionan estos paradigmas y qué sostiene cada uno. Siendo que estos paradigmas aún están vivos, no son dimensiones históricas, aún están vivos en todas las instituciones educativas de distintos sectores sociales, países y demás. El paradigma clásico o fundacional, digamos, está sentado, bien lo introducía Guadalupe, si se quiere, en dos principios elementales. O sea, la escuela funciona sobre la base de dos principios fundamentales. Un principio fundamental, es por todos conocidos, se llama la homogeneización. O sea, lo nombró Durkheim así y quedó. Es decir, la idea de que para que la cuestión funcione, alguna instancia de igualación debemos encontrar. Es decir, aún en el discurso y aún en el descubrimiento de la máxima diversidad, supongamos que tengamos un escenario donde todos sean diversos, la escuela siempre va a intentar, estoy hablando de escuela como sistema educativo, va a intentar, para hacer funcionar, porque si no, no funciona, va a intentar encontrar al menos algún elemento donde la dimensión de la igualdad se haga presente. Si no, no anda. Es decir, esta es la diferencia de cómo, es muy importante esto, porque la diferencia de cómo se construye esta dimensión de la igualdad en la lógica del paradigma de la escuela es distinta a cómo se construye la dimensión de la igualdad en el paradigma de distribución del conocimiento de los medios de comunicación y las redes sociales. Esto es muy importante. También las redes sociales deben incluir, por eso está el algoritmo y el negocio, deben incluir una dimensión de la igualdad. Ahora, la dimensión de la igualdad que funda el sistema educativo y funda la escuela es distinta a la dimensión de la igualdad que construye hoy. Se la dejo ahí picando, no la voy a desarrollar esa. Vamos al origen. ¿Cómo se construye, cómo construyó esta idea, esta dimensión de la igualdad? Dice Luhmann en un texto extraordinario, el tipo está analizando a Parsons, ¿no? Está analizando el mundo sistémico de Parsons, uno de los padres del análisis positivista sistémico, más sistémico de positivista, y entonces Luhmann, un alemán que murió en los 90, lo está analizando en un texto muy complejo, que yo antes lo recomendaba, hay que leerlo como 4 veces, la gente me insultaba mucho a mi familia, entonces después dejé de darlo. Entonces, pero para ser sencillo, en ese texto, descubre una cosa, dice, hay un invento de la vida moderna, que no está relevado tradicionalmente en los textos cuando se enseña la modernidad. Después le mando el texto, no se haga problema, don Alejandro. Hay un invento, dice, que no está en los textos tradicionales de cuando se enseña la modernidad. O sea, cuando usted va a enseñar la modernidad en clase de sociología, historia, ciencias sociales, lo que sea, enseña la máquina a vapor, la industria, etcétera, etcétera. Dice, pero más allá de todo eso, hay un invento aún más revolucionario que no está en los libros. Dice, ¿y cuál es el invento? Dice, es el invento central que hace funcionar la escuela. Y dice, ¿cuál es el invento central que hace funcionar la escuela? Dice, el invento central que hace funcionar la escuela es el alumno. Es el invento más extraordinario de la vida moderna. Esta cosa tremenda. Mañana o cuando empiecen las clases, 1 millón, 2 millones de colombianos, 2, 3, 4 millones de argentinos,
millones de brasileños, chilenos y demás de 6 años, que tengan entre 5 y 6 años, van a ser automáticamente iguales por el solo hecho de cruzar una puerta y todos lo van a creer. Este fenómeno es extraordinario. Este acontecimiento central que hace que la cosa funcione es el acontecimiento, el creer que eso sucede, que es casi un acto de fe que el propio cartesianismo original de la escuela cree que es un acto de fe. Ese acto hace que la escuela funcione. Y ese acto se conserva hasta hoy. Seguido de un segundo acto que supone casi nietzscheanamente que hay un mito donde el retorno es siempre. Siempre se vuelve a empezar. Entonces hay un mito de un retorno eterno donde el fenómeno de la igualación se produce diariamente, todos los días, y se produce todos los años. Este hecho es importante pensarlo, es importante reflexionarlo y es importantísimo profundizarlo porque es la lógica central de cómo funciona la cuestión. La homogeneización inicial se produce ahí. Esta idea, porque usted después por estructuralismo y todo lo que quieran nos va a incorporar muchos fenómenos, la diversidad y otras cosas, ¿no? El tema de con eso van a venir las innovaciones y toda esta cuestión. Ahora, paradigmáticamente, la cosa funciona por un fenómeno homogeneizador que está dado en este supuesto sí que da cada uno todos los días cuando el chico cruza el cole. Y ese sí lo da el padre que aún protesta lo máximo que quiera por su escuela, el docente que tiene gana, no tiene gana, bueno o malo, también da el sí, el Estado tiene que darlo si es que abre la escuela. Y lo dan también, o sea, en realidad ese punto es el punto donde el encuentro se produce y el paradigma echa a correr. Si esto no sucedería, no tendríamos sistema educativo, no tendríamos escuela. ¿No? Entonces, el primer punto de la homogeneización está dado ahí, en una creencia, en un acto de fe, que después desarrolló mucha ciencia, psicopedagogía, ya leímos a Vygotsky, leímos a Piaget, leímos a todo, leímos a la psicología evolutiva, leímos a todo, pero todo partió de creer que esto sucedía de esa forma. Algunos me dirán, no, pero allá el plurigrado, el otro, nosotros tenemos uno donde juntamos de distintas edades. La tendencia de funcionamiento del sistema supone crear una instancia igualadora en donde juega una aceptación llamada de la sociedad, que es toda la familia a los 6 años, 5 años, 4 años, como digan, lleva al chico ahí. Una institución que es distinta a la anterior, que ya la vamos a ver, que los recibe como tal, ¿no? Y que lo genera un sistema de homogeneización. Y para cerrar el principio que funciona, después lo vamos a ir sacando uno por uno. Lo vamos a ir deconstruyendo este juego. Este juego del principio homogeneizador juega siempre con un principio seleccionador, ¿no? Necesariamente, toda escuela, desde el jardín de infantes hasta la universidad, no solo homogeneiza, también selecciona. No todos somos iguales. Después la escuela se encarga de decir que también hay que seleccionar. Si primero hay que homogeneizar y después hay que seleccionar. Y no hay sistema educativo en el mundo donde esta dialéctica de la homogeneización y la selección no funciona. Siempre tiene que funcionar. Después usted me dirá el modo, la forma, discute la innovación, que se le cante. Pero en realidad estas dos cosas tienen que funcionar. ¿Cómo funciona para ir deconstruyendo estos principios de a poquito? La escuela siempre supuso que antes de ella había una institución de la cual podemos debatir después,
y que funcionaba de una manera, hasta cierto punto que transmitía una cultura, y que al transmitir una cultura en algún momento, fruto de una disputa, un libro maravilloso, Los aparatos ideológicos del Estado, que después lo vamos a ver en la teoría crítica, que escribe Althusser, donde describe este fenómeno de una manera, además que escribe muy bien, ¿no? En realidad la disputa que se da ahí, la familia y la escuela, la familia traslada a un chico en la escuela, ¿sí? Bourdieu lo explica maravillosamente bien. Bourdieu dice, a ver, el único animal, para que sea más claro, que no nace parado, el hombre. Los otros mamíferos nacen parados. Entonces, ¿qué hace la mamá? ¿Qué hace la madre? Agarra al pibe y lo endereza. ¡Tac! Lo pone derecho. No nace derecho, no se endereza el tipo. Entonces lo agarra, lo empieza a hacer saltar y salta y salta y salta. Después lo va acompañando, lo pone un poquito, lo agarra, lo lleva, hasta que el pibe larga. Cuando larga se endereza. Y cuando se endereza, lo primero que hace el pibe va contra la pared y se da, porque encuentra el mundo. Descubre el mundo ahí. Sabe que no la pasa para el otro lado. Entonces cuando está enderezado y ya lo tiene derecho, y llega a los 4 años, lo manda a la escuela. ¿Y qué hace la maestra? Lo sienta. Al enderezado, lo sienta. Entonces juega a los indiecitos, al trencito, arriba, abajo. Le enseña los espacios temporales y lo sienta. Si pasa 1 año, 2, 3 años, 3 años y no se sienta, dice, chico, tiene problemas. Va a la dirección, a la psicopedagogo. Es decir, tiene problemas. ¿Por qué lo tiene que sentar? Lo tiene que sentar porque lo tiene que construir una identidad vertical. El chico tiene que identificarse con el que está parado delante, porque si se identifica con los pares, no se alfabetiza. Entonces, cuando usted tiene un pibe para ser burdo, un pibe que se para, jode con el de allá, va para acá, va para allá, el tipo no se alfabetiza. Entonces, ¿usted qué tiene que lograr? Que se identifique y tenga una identidad vertical. Y cuando tiene la identidad vertical, aprende a leer y escribir. Entonces, ¿qué hace? Lo sienta. Porque al sentar lo que la madre había parado, aquel dicho de Bourdieu, la familia lo para, la escuela lo sienta, maravilloso. Así funciona y es paradigmático. Este acontecimiento es un acontecimiento filosófico entitativo de la homologación, entitativo de la igualación. Porque ahí se produce el fenómeno este. Si uno no lo logra comprender, uno va a navegar en innovación. Pero tiene que comprender este fenómeno. Este fenómeno es extraordinario. Hay mucha bibliografía y bibliotecas escritas. Es una cosa. Yo en una época me dedicaba 8 horas a un seminario solamente de este pedazo, que es extraordinario, extraordinario. Por eso la escuela sobrevive a todo. Sobrevive a todo porque no es que esté fundada en un maestro. Los maestros son anteriores a la escuela. Los alumnos también. Todos. El maestro es anterior a la escolaridad. El maestro es anterior. Y los alumnos también. Ahora, ¿por qué este performativo paradigmático en realidad aguanta todo? Es decir, ahora viene la computadora, se termina la escuela. Sí, se va a terminar. Un aula de informática nos contó. No. O el deporte, ¿sabes cuántos debates en realidad de cambio del mundo dijeron se termina? Bueno, pero en realidad lo que sí hay que descubrir es cómo funciona el paradigma. Este paradigma que suponía este proceso donde entendíamos, segundo elemento, podemos poner para que sea didáctica la clase, un primer elemento es el reconocimiento de que existe una institucionalidad anterior llamada familia. El segundo elemento es que el paradigma debe tener un punto de desarrollo. Para que un paradigma funcione, debe tener en sí mismo un punto que recoja para sí aquellas principales órdenes, reglas, articulaciones, mensajes, etcétera, etcétera, que ese paradigma quiere dar. Y eso estaba
centrado, y está todavía, centrado en la persona del maestro. El maestro es la expresión sintética del paradigma escolar. ¿Sí? La expresión sintética del paradigma escolar es el docente, el maestro, lo que estamos acá. Por eso es que yo antes me dedicaba a hacer algunos talleres para docentes cuando era más joven, aún más joven. Y entonces siempre hacía esta pregunta que es muy, muy linda. Es decir, ¿usted quién es? Vamos a poner aquí, tenemos a Germania. ¿Usted quién es? ¿Germania o la profe Germania? Es una cosa extraordinaria. Porque la profe Germania es profe Germania todo el tiempo. Entonces, esto es muy importante. ¿No? Dice Paul Ricoeur una cosa maravillosa. Dice, ¿qué es lo que existe y no deja de existir aún en el mundo que lo niega? Aún en el escenario que lo niega. Eso es un punto de paradigma. Es decir, voy a hacerla más fácil para no... Después alguno me dirá, este tipo de qué está hablando. Agarro una silla, esta que tengo acá al lado, esta, y agarro y la reviento contra el suelo y la rompo toda. Supóngase que usted entra acá donde yo estoy y yo le preguntase a usted, ¿y eso qué es? Usted me diría, una silla rota. Ya no es más silla. Aún en el mundo que lo niega, sigue siendo. Ya no sirve para sentarse. Ya no tiene ni siquiera la forma. Su mundo está negado, pero aún en esa negación sigue siendo. Un docente es un performativo que aún en su negación sigue siendo. Entonces esto es un problema. Y acá le contrabandeo algunos temas maravillosos para estudiar a futuro, porque es uno de los temas que debate el mundo. Cuando el paradigma clásico nace y se funda, entonces la lógica era que aquello que lo hacía identitario y que lo hacía ser a esa persona docente que estaba dentro, a ese maestro, y que lo hacía ser, y que era imposible negarlo en todos los mundos, era brindarle o darle a él un colectivo de atributos que pasaban por la ejemplaridad moral, la ejemplaridad social o personal. ¿Sí? Entonces, el docente era ejemplo, el docente era el paradigma de lo que la sociedad reclamaba, era la síntesis de las virtudes cívicas y ciudadanas, era la síntesis de los comportamientos personales y sociales, y era aquel que iba a transferir al niño y al joven cómo ese niño y ese joven se iban a comportar en la sociedad para lo cual formaba. Pero no solo lo formaba con el contenido, lo formaba viéndolo, que era el inicio de su alfabetización. Si no lo veía, no se alfabetizaba. Por eso el chico se enamora de la maestra. ¿Está claro? Entonces, este fenómeno es muy interesante. Porque, ¿qué pasa? Este paradigma es un paradigma de un poder fenomenal. Y al transicionar los paradigmas, el postestructuralismo, después lo vamos a ver, el neoliberalismo, en realidad no centraron sus críticas en este punto. Entonces, ¿qué pasó? Este punto que era nuestra identidad, bolló. Entonces nosotros ya no somos ejemplos. Esto está claro. Ya no somos los paradigmas de la sociedad. Ya hay una división entre vida privada y vida pública, porque el mundo la planteó. Ya hay un montón de cuestiones que los podría describir a lo largo aquí. Y entonces decir, bueno, no es en la condición de atributos morales en donde es. Entonces decir, bueno, ¿y en dónde está la identidad?
en la ciencia. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es nuestra ciencia? ¿La ciencia es la que enseño? 1. Yo soy historiador, sociólogo, matemático. ¿Es esa? 2. La identidad estaría en la producción de conocimiento. O sea, indudablemente la producción de conocimiento supone un reconocimiento social. ¿No? Es decir, ejemplo, yo voy al médico y le digo, ¡ay, me duele el estómago! ¿No? Entonces, el tipo dice, muy bien, Pedro, ¿qué le anda pasando? Le digo, mire, tengo un dolor, ya no aguanto más. Entonces el tipo dice, un momentito, usted de entrada le vamos a dar este calmante para que usted pueda sobrevivir, y después usted me va a hacer sangre, orina, y me va a hacer una ecografía. Y me viene con todo eso. Entonces, cuando yo voy, el tipo me dice, no, lo que usted tiene es X cosa. Y entonces le vamos a dar tal tratamiento y tal medicamento. O sea, ¿qué hace el tipo? ¿Produce conocimiento sobre mí? Entonces, si produce conocimiento sobre mí, supuestamente su criterio de verdad estaría dado en el conocimiento que él produce. Entonces, uno podría decir, la tarea docente, los docentes tenemos la currícula, que es como la aspirina, es una solución para todas las enfermedades. De toda manera, el tema pasa por pensar si la identidad estaría dada en la producción de conocimiento sobre el sujeto que aprende. Si estaría dado en la producción de conocimiento sobre la ciencia que enseño. ¿En dónde radica? Y tercer elemento, si la producción de conocimiento sería aquello que nos va a construir una identidad. Sabiendo que un porcentaje alto de la sociedad por la transición lógica supone que las virtudes morales nuestras siguen siendo el eje central del paradigma de nuestra identidad. Esto está presente en todas las encuestas. Donde usted encueste, hay una encuesta de Latinobarómetro donde esto aparece. O sea, en realidad es así. Por eso se corre la expectativa, ¿no? O sea, en realidad la escuela comienza a asemejarse a sus aspiraciones. Usted hace una encuesta de pares, para darle un ejemplo, de pares nominales. ¿Cuáles son las encuestas de pares nominales? Usted dice, vincula instituciones con necesidades. Y cuando usted pone educación, la mayoría lo une con universidad. Bueno, porque en la región tenemos una aspiracional donde un sector social muy alto todavía, que supera que está en el 70 u 80%, no llegó a la universidad. Entonces, la lógica aspiracional está puesta en una construcción de autoridad, de identidad, de depósito del conocimiento. Ahora bien, es importante saber dónde, esta pregunta es muy importante, ¿dónde radica y va a centrarse la identidad del docente? Porque lo que no va a suceder, y es una ilusión, es pensar que vamos a construir un paradigma educativo en cualquier perspectiva sin definir este acontecimiento fundacional del paradigma escolar y educativo. No va a suceder, no va a suceder. Y no va a suceder, y voy a agregar un punto más que es muy importante, y es un pecado venial que cometen los alumnos de doctorado, que supone pensar que mi identidad la va a definir la externalidad. Hasta ahora nunca ocurrió, solo sé eso. No puedo decir verdad o mentira, pero nunca ocurrió. ¿Qué es esto? Es decir, el fenómeno innovador, la innovación, el cambio, estos elementos, en realidad nunca definieron la identidad del sujeto, ¿no? Es decir,
Porque por ahí hay toda una dimensión de identidad docente que se ha tocado lateralmente en determinados paradigmas, que supone que esa identidad iba a venir definida por externalidades. Es decir, nos movemos así, ponemos cuatro bancos al revés, trabajamos con meses, yo puedo nombrar 400, que en realidad no van a definir la identidad, ¿no? O sea, es indispensable que todo lo que se dedica a este fenómeno, porque también hay una cosa que también es real, nadie va a pensar la identidad docente por nosotros. ¿Por qué? Porque está probado que los estados no tienen una respuesta a la construcción de una nueva identidad docente. Por ejemplo, en el caso finlandés, que le pongo un ejemplo, en el caso finlandés, que le ponía el ejemplo José, los docentes tienen mucha selección, ¿no? O sea, para ingresar a ser docentes, los seleccionan. Entonces, algunos tienden a pensar de que la selección son los tipos más dotados, o sea, le toman una evaluación y entonces esa evaluación el tipo obtiene 7 puntos en caso de Chile, 10 puntos en caso de Argentina y así la puntuación de cada uno de los que están en los países acá. Entonces los que están más cerca de esa puntuación son los que ingresan. Y en realidad los tipos no. Los tipos manejan un proyecto educativo y en realidad la selección se hace. Porque ellos están interesados en una escuela que recupere las lógicas del paradigma del cuidado, que es el que trabajan. Si ellos están muy centrados en el paradigma del cuidado, ya vamos a hablar de él. Entonces aquellos que tengan características más notables, más salientes, no importa las notas, en realidad tienen más posibilidades de ingresar que aquellos que no las tengan, ¿no? Para dar un ejemplo. Esto define de que en ese modelo la identidad docente que se intenta construir está dada porque hay una construcción de paradigma donde el sistema educativo está alojado en aquellos lugares donde la distribución del conocimiento que se da por otros medios no va a brindar, que la pandemia ha mostrado también. Entonces, es interesante. Segunda pregunta que sería muy interesante. Este debate que hay sobre la identidad docente, en realidad supone pensar si es susceptible de aquella identidad, ¿no?, monopólica que construyó el sistema clásico, sería trasladable a todo el sistema educativo tan diversificado y masivo. Es decir, el sistema clásico construyó una identidad monopólica en un momento, como dice Baudelaire, donde todas las masas deberían incluirse a la escuela. Y entonces la identidad del maestro originario, ¿no?, traída del apostolado cristiano, mezclado con la enciclopedia de Diderot y todo lo demás, construye una primera identidad, y el paradigma del primer ciudadano, de la ciudadanía moderna, del contrato social, construyen una primera identidad, y dice, esta es la identidad docente, y esa identidad fue la que esparció el sistema. A medida que el sistema crecía, en demanda, primero el tercer grado, después el séptimo grado, después la escuela media, etcétera, etcétera, y hoy debate la escuela media, en realidad ese paradigma fue el paradigma fundador que generó como una suerte de expansión multiplicadora de lo que era la identidad docente. ¿Sí? Entonces, es el paradigma que generalmente cuando vos discutís un docente, discutes ese paradigma. Entonces, el primer elemento de aquel esquema clásico era la idea central de que vos tenías una institución anterior, de que vos tenías un paradigma interno y de que vos tenías dos nociones donde eso funcionaba, como tercer elemento, que las nociones de espacio y de tiempo, donde la espacialidad ocupaba un lugar central. O sea, la escuela era un permanente, y es un permanente abordaje de la espacialidad. La espacialidad es central, ¿no? Ninguna espacialidad escolar es casual, ¿no? Es decir, ninguna. Es decir, ni los edificios, ni nada. Por eso una escuela no es cualquier edificio, ¿no? Es decir, cuando usted estudia, o por lo menos aproxima algún libro de la materia,
usted se va a dar cuenta, usted ingresa a cualquier escuela vieja y se va a dar cuenta de un elemento. Es decir, ¿por qué los baños están en los extremos? Los baños siempre son extremos, son extremidades escolares, siendo que el lugar más cercano de trayectoria, sin necesidad de ser Pitágora en esto, y el lugar más cercano de trayectoria sería la mitad. Así que usted lo ponga en la mitad de la galería. Sin embargo, siempre son extremos. Y son extremos porque el extremo supone la circulación y la circulación supone la perspectiva de observación. Entonces, en aquel paradigma original, la perspectiva de observación era central, porque era la que ejercía el docente, porque era la que reclamaba el padre, porque era la que el alumno esperaba y era la que se terminaba evaluando. Entonces, era central que ese lugar tuviera una perspectiva de observación. No existía espacialidad sin perspectiva de observación, ¿no? El docente es una perspectiva de observación. No me voy a alargar con Foucault y todo eso, se lo dejo, yo imagino que lo deben haber leído y todo lo demás, pero tiene una descripción maravillosa sobre el tema, lo pueden ver en otro momento. Entonces, el paradigma clásico funcionaba, 1, una institución anterior, 2, una expresión sintética de su propio paradigma, dado en el docente que tenía una identidad clara relacionado con ese paradigma. 3, una dimensión clara y precisa de cómo se distribuye la lógica de la espacialidad y la temporalidad, que es un segundo área de mucha investigación y trabajo en prospectiva, que es cómo se vuelven a combinar la lógica de la espacialidad y el tiempo. La escuela, generalmente los sistemas educativos en general, centraron su funcionamiento en la espacialidad. Y en la espacialidad distribuyeron la temporalidad. Los nuevos sistemas de distribución de conocimiento, como este, o como cualquiera de lo que ustedes conocen, las redes sociales, la televisión, Netflix, lo que sea, está basado en la lógica de la temporalidad en la cual usted distribuye la espacialidad. Usted, qué sé yo, puede ver Netflix cuando quiere, puede grabar el programa y verlo después, puede hacer lo que quiera. O sea, en realidad, la lógica de la temporalidad determina o condiciona más la espacialidad. Esto en el mundo de hoy sucede y es así. Nosotros, el sistema educativo, tiene uno de sus puntos de interrogante bastante fuerte en cuanto al paradigma, en que nuestra lógica supone que la espacialidad es la que condiciona la temporalidad. Este juego de espacialidad y temporalidad es un juego extraordinario, es un escenario maravilloso y es un también tema, un núcleo temático muy fuerte en el cual uno puede hacerse muchas preguntas y muchos interrogantes. Hay muchos interrogantes sobre la espacialidad y la temporalidad, ¿sí? O sea, no siempre lo podemos resolver acertadamente. Ni siempre lo que pensamos en realidad resuelve este problema. Le pongo un ejemplo. Nosotros pensábamos que la lógica, hasta la pandemia, incluso en la pandemia, pensábamos que la lógica de la temporalidad podía condicionar fuertemente la lógica de la espacialidad y que la herramienta que venía en el conocimiento a condicionar, a cambiar esa lógica tradicional de la escuela donde la espacialidad condicionaba la temporalidad, estaba dada por la llegada de las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, de alguna manera se venía generando en el mundo, un pensador hindú, norteamericanos, europeos, de todo tipo, en realidad venían reflexionando esta idea de que la manera de resolver este cuarto punto que yo he puesto acá en este resumen didáctico del fenómeno, que este cambio entre la lógica de la espacialidad y la temporalidad lo iba a resolver la llegada del paradigma, del paradigma de alguna manera virtual. O sea, el nuevo ecosistema de comunicaciones y de distribución de conocimiento resolvía este problema. Los exámenes preliminares, tampoco voy a dar por terminado el tema, pero está abierto. O sea, muestran un fenómeno muy interesante.
el primer fenómeno interesante que muestran es que en realidad el supuesto básico que nosotros teníamos sobre lo científico-tecnológico, que en realidad renovaba la forma en que el conocimiento circulaba, en realidad es falso, ¿no? Es decir, nosotros hemos vivido, el otro día hubo participamos en una reunión, que son colombianos, de un workshop de laboratorio con el Centro CIMSE de Niñez de Colombia, que debe ser el mejor de América Latina. Entonces, los resultados previos que dan son los siguientes, que son interesantes de observar, ¿eh? Es decir, nosotros pensábamos, voy a ser brutal para que se entienda, que nosotros generábamos un buen video, o sea, antes dábamos una clase con 10 pizarrón, si nosotros generábamos un buen video, le mandábamos un buen video al chico, ingresábamos en su cultura audiovisual y ese ingreso en la cultura audiovisual le permitía metabolizar más rápidamente el conocimiento, aprenderlo, comprenderlo, manipularlo y demás, y con lo cual esto nos traía un nivel de efectividad enorme en los resultados. Bueno, los análisis provisorios dicen que no, entonces estamos en problema. ¿Por qué? Porque en realidad el problema, el interés del chico no está en el contenido. El interés del chico, no digo que a los chicos no les interese aprender, no, estoy diciendo que la aproximación al paradigma de cambio del nuevo ecosistema de medios se hace por la manipulación del ecosistema. Es decir, lo interesante para el pibe es manipularlo. El chico ingresa, en los primeros estudios de edad, cuando ingresa, manipula eso. Desde los 3 años sube un juego, lo baja, lo quita, lo aprieta, lo toma, lo pone. No es que dice, ¡ay, qué bello video, cómo está realizado! No, lo manipula. Su interés está en la manipulación, no en el contenido mismo. Y entre 40 manipulaciones que hace, va comprando determinadas mociones en las cuales interactúa y va convirtiéndose esa moción en prioritaria durante un tiempo, después la deja. Y cuando se convierte en prioritaria porque él la manipuló, toma de ahí y después deja de tomar. Entonces usted tiene, qué sé yo, un porcentaje altísimo de niños latinoamericanos que hablan neutro por la pepa, pero bueno, lo ven ahí, a la chanchita esta. Entonces, ahora, ¿qué le quiero decir? Le quiero decir que es la manipulación el fenómeno. Entonces, lo que parecía traer el nuevo ecosistema de transmisión de conocimiento, que suponía en sí mismo que el acceso nos cambiaba el paradigma, no estamos ahí recién iniciando en una demostración que la pandemia nos ha dejado, de que en realidad los mejores elementos de este paradigma pasan por manipular, que es lo que hacíamos en la presencialidad. Entonces, la lógica manipulativa del esquema es la lógica del aprendizaje. Entonces, es un tema muy interesante para analizar. Cuarto punto, para ser muy concretito, es decir, el debate entre la temporalidad y la espacialidad es un debate extraordinario en materia de educación, es un debate paradigmático y es un debate que vamos a tener presentes siempre, y es un debate donde vale la pena hacerse numerosas preguntas. El tercer, el quinto punto, podríamos nombrar, es que a una institucionalidad previa, la escuela suponía una institucionalidad posterior, un post, ¿no? Y ese post suponía, llamémosle, mercado, ahí se mezclaron, de acuerdo a la evolución. Primero fue la ciudadanía como eje central, o sea, la primer post fue ser ciudadano. El segundo fue el mercado, el segundo fue el mundo laboral. Por eso, en realidad, todo este mundo tiene una gran influencia sobre el paradigma original, ¿no? Porque toda esta secuencia suponía también un post. Entonces, recién vi que Martín ahí en el chat, Martín es rosarino y está muy dedicado a los temas laborales, subió un documento de la OIT donde plantea los cambios
vale la pena leerlo, los cambios en el mundo laboral. Entonces, también esos cambios en el mundo laboral son un interrogante. O sea, sería una ingenuidad, sería un infantilismo nuestro pensar que si todo el mundo laboral cambia y que es un post constitutivo del paradigma escolar, a usted no lo interroga. O sea, lo interroga tanto como el antes, esto es, los cambios que se vienen dando en el paradigma familiar. La escuela es la institución manejada por mujeres más patriarcal de la vida moderna. O sea, la escuela es una institución esencialmente manejada, esencialmente puesta y performateada por mujeres, ¿no? Fue construida sobre la identidad femenina. Sin embargo, esa construcción de la identidad femenina, ¿no? Había una académica muy importante de acá de Argentina, después puedo pasar, lo hemos debatido, esto es un tema bastante fuerte. O sea, en realidad, el lugar central, hegemónico, institucional, del manejo de la cultura, estaba dado en la escolaridad. Y la escolaridad fue esencialmente femenina. Y la escuela tuvo actitudes, formas, características de mujer. Sin embargo, esa misma escuela constituye la formación más patriarcal que ha descubierto. Hay muchos textos sobre esto. En otro día les vengo con la polémica. Pero en realidad la familia también ha cambiado. La escuela todavía sigue pensando en términos de mujer. La escuela todavía sigue pensando en términos de mamá. La escuela sigue pensando que del otro lado hay una mamá, aunque no la haya. La escuela, hay una encuesta maravillosa que encierra varios países, que se hizo hace unos cuantos años en el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, que pertenecía a la UNESCO, que comparaba países, y una encuesta que en realidad la pregunta y sigue evolucionando, y Emilio Tenti la reactualiza todos los años, un académico argentino, y en realidad plantea esto, todavía sigue siendo mayoritario la idea de sostener que la educación de la primera infancia es esencialmente femenina. Pero no solo escolar, sino también familiar. Es decir, quien debe acompañar la alfabetización del niño ha de ser una mujer. Este tema es muy fuerte, pero en realidad está más vinculado a una cultura de ama de casa que a una cultura más feminista o como le quieran llamar. Un tema muy, muy, muy interesante. La nueva conformación de la familia y su impacto en la escuela está poco trabajado. Es decir, en realidad está más, los trabajos que hay en la materia tienen mucho más de opinión, de relevamiento prejuicioso y de baja densidad conceptual, porque en realidad si usted desubica el fenómeno en cómo funciona el paradigma, no lo puede analizar nunca más. Entonces, en realidad también hay una vacancia. ¿No? Le voy dejando algunos temas de cómo el paradigma. Pero el paradigma clásico funcionaba de esa manera. Un ex post, funcionaba con un paradigma interno, funcionaba con una currícula, que ustedes no la tomé porque ustedes ya la conocen, funcionaba con dos ejes centrales, que es una lógica de una perfecta articulación de la espacialidad y la temporalidad, donde la espacialidad condicionaba la temporalidad, funcionaba sobre la base que después usted tenía un ex post llamado ciudadanía, y ha ocupado título de numerosísimos seminarios, y el mundo del trabajo. Esta conformación central suponía los dos principios en los que se sentaba: la homogeneidad, ¿sí? La homogeneidad, es decir, en algún lugar un sistema funciona porque tenemos un nivel de igualdad. ¿No? Es así. Y es muy difícil, ¿no? Uno lee numerosos trabajos, o sea, la ruptura de la homogeneidad sería la home school americana, digamos, donde hay un 12% en estos momentos de padres que deciden
asumir per se la educación de su hijo en su casa. Entonces, asume en su casa y va y solo rinde, ¿no? Pero sin embargo, la homogeneización del chico, cuando a este sistema se le pregunta sobre la socialización, en realidad es conseguida en otros escenarios. O sea, no va a la escuela, pero tiene que ir al club, tiene que ir acá, tiene que ir allá, va a música. O sea, en realidad la escuela, desde la modernidad esta parte, siempre describió un fenómeno homogeneizador que está presente. Y ese fenómeno homogeneizador supone un nivel de igualdad, hay un nivel, hay un lugar, hay una identidad, hay un desarrollo en donde todos somos iguales. Si no, es imposible que funcione. Y tampoco funciona si no seleccionamos. Porque la sociedad supone que vamos a seleccionar. La sociedad supone de que aquellos que van a la escuela legítimamente, hay tipos que son 10 y hay tipos que son 3. Y de alguna manera, ¿no? De alguna manera, la escuela durante mucho tiempo anticipó futuro. Usted me dice, yo conozco uno que en la escuela iba todo mal y ahora es gerente de una multinacional. Sí. Yo conozco otros tantos, pero la mayoría que conozco no son gerentes. ¿No? Es decir, hay una tendencia donde la escuela también oficia de seleccionadora de una sociedad, que fue el punto dentro del propio paradigma moderno del cual empezó todo el movimiento de la teoría crítica, que para mí es una teoría moderna, porque el liberalismo en que está basado la escolarización o el paradigma clásico es tan clásico como aquel pensamiento, si se quiere, marxista, materialista, además del cual nace, si se quiere, la teoría crítica y comenzó una teoría crítica que después evolucionó, qué sé yo, al Freire en América Latina, al Bourdieu francés o al Bernstein inglés. Pero en realidad siempre dentro de este esquema, ¿no? Yo creo que en realidad siempre la selección está presente, ¿sí? Siempre la selección está presente. Ahora bien, esa selección no fue una herramienta que impidió que los sectores populares, las masas, las ciudadanías, los pueblos accedieran a la escuela. Los pueblos siempre accedieron a la escuela y fueron por más, aún en el fenómeno seleccionador. Es un error pensar que hay cierta escuela crítica que es minoritaria, que en realidad quedó prendida de que el fenómeno seleccionador era un fenómeno que en realidad había que separarse. Sin embargo, ¿no? No sé, como Illich y demás, sin embargo, la gran mayoría de escuelas críticas, después con los años, comprendió, y hoy ve a todos los teóricos, el propio Freire, que dice que indudablemente la voluntad de las sociedades, de las personas, de los pueblos, de acceder a la escuela, llevaban en sí mismos una consigna de igualdad en el cual asumían para sí el fenómeno de la evaluación como un fenómeno aceptado. Además, voy a decir una cosa, este fenómeno de la selección es el otro gran fenómeno estudiado. El gran fenómeno estudiado, ¿por qué? Porque en realidad es el lugar donde los interrogantes son menores. Es decir, ¿por qué hay debates públicos sobre la evaluación? Hay debates públicos sobre la evaluación porque el padre sabe que el niño será evaluado, el docente sabe que lo va a evaluar, el niño sabe que lo van a evaluar y el Estado también sabe que lo va a evaluar. Entonces es un lugar donde todo el mundo sabe que un hecho va a suceder. Entonces, la discusión de los sistemas de evaluación, cuando se dan solo como sistema de evaluación, en realidad a uno lo llevan a discutir una parcialidad que no comprende cómo funciona la educación. Entonces, en realidad siempre la discusión, si la OCDE, si las PISA u otras comidas,
en realidad discutimos eso, en realidad lo único que discute del paradigma, en realidad le llevan a construir como totalidad un fenómeno en el cual no radica la totalidad. ¿Sí? Pero sí tiene como virtud un fenómeno mutuamente aceptable. Como todos los otros que describí, muy sintéticamente y muy respetuosamente, pido disculpas, ya nos encontraremos alguna vez y hablaremos día entero de esto. Como todos los otros fenómenos están en el interrogante y son en tensión, y se vive en la tensión, entonces en realidad este es el fenómeno que más se discute porque es el fenómeno donde la coincidencia sobre una instancia seleccionadora es aceptada. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con el resultado de esa instancia aceptada? Se nos da la impresión de que el debate educativo solo se resuelve en las consecuencias de la instancia aceptada, de la instancia que todos los protagonistas aceptaron, que es una evaluación, pero en realidad, ¿qué hacemos con ese resultado? Entonces nos da la impresión de que esto es la educación, ¿sí? Y no el paradigma del que se discute. Si nosotros cerramos en discutir eso, bueno, el paradigma hay otro que lo va a performatear. Creo que esta era la hora adecuada. Yo voy a empezar, voy a desarrollar un poco el paradigma crítico y me voy a dedicar a los puntos centrales del postestructuralismo, que eso ya se lo adelanto, que es un interrogante que en la década del 70 un colectivo de autores muy importantes, de Derrida y demás, que después voy a contar, empezaron a cuestionar aquel sujeto moderno. Entonces dijeron, mira, la verdad que no hay un sujeto único moderno, y se comenzó primero en algunos bastante livianos, llamados postmodernos, después el postestructuralismo tomó algún nivel de dimensión realmente muy fuerte. Y entonces, en realidad, si no había un solo sujeto, no había una sola educación, entonces la idea de la unicidad del sujeto educativo se diluyó, comenzó, impactó en la educación fuertemente, sin constituirse en un paradigma aplicado, en todos los elementos vinculados a la incorporación de todo el fenómeno de la diversidad, que fue muy, muy, muy interesante y todavía está presente. Todavía es un gran título para un gran congreso. Entonces, y segundo, vamos a exponer aquellos elementos centrales del paradigma neoliberal que son muy interesantes, ¿no? Es decir, ¿en qué radica el paradigma neoliberal realmente? Entonces, vamos a discutir estos tres elementos y después vamos a ir viendo, después de esta presentación, larga va a seguir José, para ir aún más sacándole punta al funcionamiento, a los interrogantes que a estos paradigmas que están, comienzan a hacerse en este tiempo, cuáles son aquellas preguntas que debemos hacer, ¿no? Yo creo que la pregunta, ¿no? Por ahí dice Zizek que la pregunta es la revolución, porque es lo único que Google no se hace, ¿no? O sea, lo único que Google no hace es preguntarse. Lo demás parece que lo responde todo. Ahora, pregunta no se hace. Entonces, hay un campo que está regalado, que no quita nada, que lo podemos preguntar, y que me parece que es así. Elevado, dicen, y bueno, no voy a discutir el contrato acá, ustedes sabrán comprender. No, somos todos miembros de la cátedra, está distribuido así. Después vamos a volver a hacer la integración final, pero en todas las clases vamos a estar, y media hora antes, y podemos debatir cada una de estas cosas. Realmente lamentable, porque es una limitación que tiene este sistema, donde en realidad, si es muy prolongado el Zoom, en realidad se torna muy tedioso y aburrido, y entonces uno intenta concentrar el conocimiento, los puntos centrales, y concentrar los puntos centrales impide que la cosa se vuelva dialógica, ¿no? Entonces, pero me parece que hay que tener instancias dialógicas, y ya cuando visiten y nos encontremos personalmente, la dialógica de la cultura es la mejor, ¿no? Si uno aprende por cómo esos interrogantes se van dando, incluso cruzado por determinados elementos culturales que son realmente fascinantes, ¿no? Y muchas respuestas que se han encontrado en matrices culturales donde determinados elementos aún no lo hemos podido absorber, y vale la pena aprenderlo con total humildad, ¿no? Perdón, bueno, Pedro. Sí, diga.
una cosita más. Lo que quería decir, no a partir de la próxima semana, sino a partir del tercer encuentro, vamos a tener de forma optativa el Zoom abierto desde las 10 de la mañana, no el próximo sábado, sino del tercer sábado del seminario va a estar optativo, o sea que no es obligatorio. El que quiere ingresar a las 10 de la mañana y poder conversar sobre los temas que vamos desarrollando, por ahora no, porque realmente tenemos muy poco camino hecho, pero ya hacia la mitad del seminario vamos a tener más camino, van a tener ustedes lecturas que vayan haciendo, por lo tanto, de forma optativa, media hora antes vamos a abrir el Zoom para poder charlar, dialogar, hacer conversatorios.